La citaron a ciegas como una broma, pero el millonario director ejecutivo padre soltero dejó a todos helados al proponerle matrimonio. Jenna se ajustó las mangas del cardigan con nerviosismo mientras bajaba del autobús y pisaba la acera de adoquines frente al Rosewood Bistro. Las luces doradas del exclusivo restaurante parpadeaban contra el crepúsculo que se desvanecía y cada parte de su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta. Apretó el teléfono con fuerza en la mano mirando una vez más el mensaje que Clara le había enviado. Solo entra Jen. Él ya está allí. Te juro que no es tan malo como parece. Jenna Harper, de 26 años, una vez había creído en el tipo de amor que se lee en los libros. Esa creencia se había derrumbado 2 años atrás, cuando descubrió que su novio de 3 años había usado sus ahorros, dinero que ella había guardado para ayudar a su madre enferma, para financiar una startup tecnológica. Un mes después, él se fue. No solo la abandonó a ella, sino que se marchó de la ciudad con su mejor amigo. Desde entonces, había construido un muro a su alrededor. Mañanas tranquilas, números en hojas de cálculo, compras para su madre y noches leyendo a su lado en la habitación del hospital. El amor, había decidido, era un lujo que personas como ella ya no podían permitirse. Así que cuando Vanessa, la voz más ruidosa de la oficina y la reina de las sonrisas pasivo-agresivas, insistió en que alguien quería conocer a Jenna, supo que algo andaba mal. A él le gustan las chicas tranquilas, había dicho Vanessa con una sonrisa astuta. Padre soltero un poco mayor, inofensivo. De hecho, me rogó por tu número. Las risitas que siguieron no fueron sutiles, tampoco las miradas de reojo. Jenna se había negado de inmediato. Las citas a ciegas no eran lo suyo, especialmente las organizadas por alguien a quien claramente no le caía bien. Pero Clara, su única amiga de verdad en el trabajo, la había apartado esa tarde con el rostro ligeramente pálido. «Mira, están haciendo un juego de esto», admitió Clara. «Han reservado una mesa para ti y este tipo en el Rosewood. Vanessa planea estar allí. Yo intenté sacarte de esto, pero ella hizo que pareciera que yo era quien lo había arreglado». «¿Entonces es una broma?», había preguntado Jenna con voz apagada, con la garganta apretada. Clara había mirado el suelo. «Creo que sí, pero el chico quizás no lo sepa. O tal vez sí. No lo sé, Jen, pero te juro que no quise que esto llegara tan lejos». Al final, por una extraña mezcla de orgullo y silenciosa ira, Jenna había accedido a ir. Se dijo a sí misma que era mejor presentarse, terminar con ello e irse con la cabeza en alto. Clara la había acompañado hasta la puerta del restaurante y luego se quedó fuera demasiado avergonzada para entrar. Ahora, de pie en la entrada, Jenna inhaló profundamente y entró. La anfitriona la guió por filas de mesas suavemente iluminadas por velas y directamente hacia la esquina donde vio la mesa que Vanessa había reservado. Mientras se acercaba, lo vio un hombre ya sentado, pero no estaba solo. Sentada a su lado en un pequeño asiento elevador, había una niña diminuta, quizás de 4 años, con la cabeza llena de rizos castaños y un conejito de peluche apretado fuertemente en sus brazos. Jenna se paralizó. Fue entonces cuando lo escuchó risitas. A su derecha, a solo 2 mesas de distancia, Vanessa estaba sentada con otros 3 compañeros de trabajo, todos fingiendo sorber sus bebidas mientras miraban sus teléfonos. Uno de ellos tenía la cámara apuntando casualmente en dirección a Jenna. «Oh, Dios mío», susurró uno lo suficientemente alto para que Jenna lo oyera. «De verdad trajo a su hijo. Esto es increíble. ¿Quién trae un niño pequeño a una cita a ciegas?» Otro se rió de vergüenza ajena. «Máximo». A Jenna se le quemó la cara. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Cada instinto le decía que se marchara, que corriera hacia la puerta. Pero la niña había levantado la vista de su conejito y le había sonreído. Una sonrisa tan inocente y pura que atravesó la vergüenza directamente. El hombre se puso de pie cuando la vio retirando la silla frente a él. Tenía ojos amables, hundidos, quizás cansados, pero amables.
Su camisa era sencilla, su cabello ligeramente despeinado, para nada la imagen del tipo mayor espeluznante que Vanessa había pintado. «Hola», dijo con suavidad. «Debes ser Jenna. Yo soy Brian», y esta hizo un gesto hacia la niña, es Sophie. Jenna miró de él a Sophie, quien le hizo un pequeño saludo con la mano, y luego de vuelta a Brian. Las risitas de la otra mesa zumbaban en sus oídos como estática. Se sentó, y con ese silencioso acto de desafío, la risa detrás de ella comenzó a flaquear. Jenna se movió en su asiento, alisándose la falda mientras intentaba regular su respiración. Mantuvo la mirada baja, pero podía sentir el calor de las miradas y las risitas de la mesa cercana. Pudo oír la voz de Vanessa, demasiado alto para ser accidental. «¿En serio?», se rió Vanessa. «¿De verdad está sentada ahí con ese tipo y su hija?». Jenna apretó las manos debajo de la mesa, obligándose a ignorarlo. Frente a ella, Brian ajustó el pequeño suéter de Sophie, mientras la niña masticaba tranquilamente un palito de pan, tarareando una melodía que solo ella entendía. Él levantó la vista y encontró los ojos de Jenna con una sonrisa tranquila, casi apologética. «De nuevo lo siento mucho por esto», dijo suavemente. «Sé que esto probablemente no es lo que esperabas. Mi niñera canceló a última hora. Casi llamo para cancelar también». Pero se detuvo pareciendo inseguro de si continuar, luego añadió: «Pero realmente no quería perderme conocerte». Jenna parpadeó tomada por sorpresa. No había arrogancia en su voz ni actitud defensiva, solo sinceridad. «Está bien», respondió ella con la voz más baja de lo que pretendía. Realmente no lo estaba, al menos no al principio. La situación era humillante, los susurros detrás de ella insoportables, pero había algo en la presencia de Brian que la desarmó. Era alto, sí, pero no de una manera intimidante. Sus facciones mostraban un cansancio sereno, líneas de expresión, alrededor de sus ojos, una pequeña cicatriz cerca de su sien, como un hombre que había vivido 1000 vidas antes de sentarse en esa mesa. Vestía una sencilla camisa oscura con botones y jeans nada llamativo. Todo en él transmitía estabilidad. Y luego estaba Sophie. La niña se quedó quieta un momento, luego buscó en su pequeña mochila y sacó un bloc de papel y un crayón morado. Miró a Jenna, luego comenzó a dibujar con intensa concentración. Brian se inclinó ligeramente más cerca al otro lado de la mesa. Le encanta dibujar principalmente princesas y dinosaurios, a veces ambos. Jenna sonrió a pesar de sí misma. Esa es una combinación muy única. Tiene rango, dijo Brian con una risita. Unos momentos pasaron en silencio. Jenna comenzó a relajarse sus hombros, bajando poco a poco. La suave iluminación del restaurante proyectaba un cálido resplandor sobre la mesa. El tintineo de los tenedores y el suave murmullo de las conversaciones llenaban el espacio a su alrededor, pero Jenna se encontró enfocándose más en la forma en que Brian ocasionalmente miraba a Sophie, siempre suavemente atento, siempre presente. Sophie finalmente levantó su papel y sonrió radiante. «Mira», gorjeó agitándolo hacia Jenna. Jenna tomó el dibujo con ambas manos. Era un dibujo con crayones de una niña rubia con un largo vestido morado completo con destellos y una corona dorada. «¿Soy yo?», preguntó sorprendida. «Sí», asintió Sophie. «Pareces una princesa». A Jenna se le apretó la garganta inesperadamente. «Ella no dice eso a menudo», añadió Brian observando a su hija con claro afecto. «Su favorita usualmente es una triceratops llamada Rosie». Jenna rió suavemente conmovida. «Me siento honrada». Estaba a punto de decir más cuando un movimiento llamó su atención. Una de las mujeres de la mesa de Vanessa se levantó y comenzó a caminar hacia ellos fingiendo casualidad mientras se acercaba. «Oh, hola», dijo la mujer con falsa sorpresa. «No sabía que te gustaba este tipo de cosas». La sonrisa de Jenna vaciló. La mujer miró directamente a Sophie, luego de vuelta a Jenna. «Quiero decir, debes saber que eres el tipo de chica que termina en citas con padres solteros, ¿verdad?» «Algo perfecto, de hecho». Jenna se paralizó. Antes de que pudiera responder,
Brian se puso de pie lentamente, aún tranquilo pero firme. Puso suavemente una mano sobre el pequeño hombro de Sophie y luego miró a la mujer a los ojos. «Estoy orgulloso de ser padre», dijo con calma. «Y sé cómo respetar a la mujer sentada frente a mí, mucho más de lo que cualquiera en esa mesa parece hacerlo». La sonrisa burlona de la mujer flaqueó. Parpadeó, resopló y se dio la vuelta. Brian volvió a sentarse mirándola a Jenna de nuevo desde el otro lado de la mesa. «Lo siento por eso». Jenna no habló por un momento. Solo lo miró. Realmente lo miró. Y algo dentro de ella cambió. Esto no era una broma, ni para él, ni para Sophie, y quizás ya tampoco para ella. Dobló el dibujo y lo puso suavemente en su bolso como si fuera algo precioso. La cena llegó poco después de la interrupción. La tensión en el pecho de Jenna se fue aliviando lentamente a medida que las voces de la mesa cercana se desvanecían. Sophie, ahora concentrada en organizar sus papas fritas en lo que orgullosamente llamaba una corona para la princesa, era una encantadora distracción. Jenna no pudo evitar observar a Brian. No era demasiado encantador o ensayado. Había algo estable en él, tranquilo, sincero. Hizo preguntas reflexivas sobre su día, sus pasatiempos, incluso si prefería los amaneceres o los atardeceres. «Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo», admitió Jenna. Brian sonrió. «A veces las cosas pequeñas te dicen lo más importante». Ella eligió los atardeceres. Se sienten como una despedida tranquila después de un largo día. Él asintió entendiendo más de lo que ella decía. Luego compartió algo inesperado. «Mi esposa falleció hace 3 años», dijo mientras cortaba la comida de Sophie. «Cáncer de ovario. Fue rápido. La diagnosticaron tarde». A Jenna se le encogió el corazón. «Lo siento mucho». Brian le dedicó una suave sonrisa. «Gracias». Sophie tenía solo 1 año. Ahora la recuerda principalmente a través de historias. Hizo una pausa. «No he tenido citas desde entonces. Honestamente, esta es la primera vez que lo intento de nuevo». No había lástima en su tono, solo una verdad tranquila de alguien que aún estaba sanando. «Entonces los dos somos principiantes», dijo Jenna. «Al menos en mucho tiempo». Ella no explicó más, pero algo en la mirada de Brian le dijo que él percibió que también había dolor detrás de su sonrisa. Después de la cena, Brian sugirió postre. «Tienen un helado casero excelente», dijo con una sonrisa esperanzada. Sophie se iluminó al instante. Pronto compartían 2 pequeños cuencos, vainilla para Jenna y Sophie chocolate negro para Brian. Sophie rió entre bocado y bocado anunciando que era la princesa del helado y que su reino estaba pegajoso. Jenna se unió como la caballera real de las chispas de colores. Brian, sin dudarlo, se convirtió en Sir Servilleta, guardián de las manos limpias. Sus risas surgieron con facilidad. Jenna no recordaba la última vez que se había sentido tan ligera, tan libre. Cuando el camarero trajo la cuenta, Jenna instintivamente buscó su cartera. Ella sabía cómo se había orquestado esto. Un restaurante caro, una broma destinada a avergonzarla, y Brian no parecía alguien adinerado. Pero mientras abría su bolso, Brian la detuvo suavemente. «Por favor», dijo él. «Déjame». Ella dudó. «Sé lo que cuesta este lugar», añadió con una suave sonrisa. «Dije que sí porque quería estar aquí contigo». No había orgullo en su voz, solo una tranquila convicción. Él había visto su impulso de contribuir no por expectativa, sino por sinceridad. En ese momento, algo pasó entre ellos. Respeto mutuo, confianza silenciosa. Afuera el aire nocturno se había enfriado. Brian llevaba a Sophie en un brazo mientras acompañaban a Jenna a su edificio. La niña parpadeó adormilada, su corona de papas fritas hacía tiempo olvidada. En la esquina Sophie se agitó y se acercó a Jenna rodeando su cuello con sus pequeños brazos. «Hiciste sonreír mucho a papá esta noche», susurró. «Él sonríe más cuando estás tú». Jenna la abrazó de vuelta con el corazón oprimido. Miró a Brian. Sus ojos estaban cansados pero cálidos, agradecidos.
Se despidieron en voz baja, promesas tácitas flotando en el aire. Jenna caminó las últimas cuadras sola. El dibujo de Sophie aún guardado a salvo en su bolso como algo sagrado. Cuando llegó a casa se apoyó contra la puerta y finalmente dejó que las lágrimas brotaran. No por tristeza, sino por otra cosa. Alivio. Más tarde esa noche tomó su teléfono y escribió 2 palabras sencillas: gracias. Unos minutos después, su respuesta iluminó la pantalla. Gracias por no irte cuando me viste con mi hija. Y por primera vez, en lo que pareció una eternidad, Jenna se fue a dormir sonriendo. En los días que siguieron, Jenna se encontró sonriendo a su teléfono más de lo que lo había hecho en años. Lo que comenzó con un simple mensaje de agradecimiento se convirtió en un flujo lento pero constante de mensajes buenos días, artículos compartidos, fotos graciosas de Sophie, disfrazándose y confesiones tranquilas en las últimas horas de la noche. No hablaban a cada momento, pero cuando lo hacían, se sentía diferente, real, como abrir una ventana en una habitación que había estado sellada por demasiado tiempo. El sábado por la mañana, Brian la invitó a una exposición de arte infantil en el centro comunitario Maplewood. Sophie ha estado trabajando en algo que quiere mostrarte, dijo con voz esperanzada. Se sentirá devastada si no estás allí. Jenna sonrió al leer el mensaje. Estaré allí, respondió sin dudarlo. El centro estaba ubicado entre una biblioteca y un jardín comunitario modesto por fuera, pero cálido y acogedor por dentro. Mariposas de papel colgaban del techo. Las paredes estaban cubiertas de coloridas huellas de manos y una pequeña banda de niños tocaba música desafinada con instrumentos de plástico cerca de la entrada. Brian la saludó con Sophie en su cadera, la niña vestida con un tutú rosa y una tiara, claramente tomándose el evento muy en serio. Ha estado hablando de esto toda la semana, dijo Brian mientras sentaba a Sophie. Vamos, déjame mostrarte. Llevaron a Jenna a la sala principal donde docenas de pinturas infantiles estaban expuestas en caballetes. Algunas eran figuras de palitos, otras salpicaduras salvajes de color, pero cada pieza vibraba con inocencia. Sophie tiró de la mano de Jenna con emoción. Este es mío. La pintura era sencilla, pero inconfundiblemente sincera. Una niña pequeña con un vestido morado tomándose de las manos con 2 adultos. Una figura se parecía a Brian. La otra, rubia y sonriendo en un suave vestido amarillo, estaba claramente destinada a ser Jenna. Escritas en la parte superior con grandes letras rojas estaban las palabras «Mamá también». A Jenna se le apretó la garganta. Se agachó al nivel de Sophie. «Soy yo», Sophie asintió con orgullo. «Tú ayudas a papá a sonreír. Eso es lo que hacen las mamás». Brian bajó la mirada a su rostro ilegible por un momento, luego se apartó ligeramente fingiendo arreglar la correa del zapato de Sophie. Jenna pudo darse cuenta de que él estaba ocultando algo. Pasaron la siguiente hora explorando el resto de la exposición. Jenna notó cómo cada maestro, cada padre, cada voluntario parecía conocer a Brian no solo como el papá de Sophie, sino como alguien importante. Le estrechaban la mano con reverencia. Algunos incluso le agradecieron, aunque Jenna no estaba segura de por qué. Después, mientras Sophie se unía a un círculo de coloreado, Jenna y Brian se quedaron de pie cerca de una mesa de café en la esquina bebiendo té tibio en vasos de papel. «Este lugar es realmente encantador», dijo ella. «Ha sido un segundo hogar para Sophie», respondió Brian. «Especialmente después de todo». «Ella tiene suerte de tenerte», dijo Jenna. Él la miró fijamente por un largo segundo, luego se encogió de hombros levemente. «Solo hago lo que puedo». Algo en su tono despertó una silenciosa curiosidad en Jenna. No quería entrometerse, pero había detalles que no encajaban del todo. Siempre pagaba las comidas, pero nunca alardeaba. Su apartamento, que ella había visto brevemente en una foto, era moderno y minimalista. Vestía de forma sencilla, pero todo lo que llevaba estaba bien hecho. Sus palabras eran humildes. Sin embargo, su actitud, su tranquila confianza, sugerían un hombre acostumbrado a la responsabilidad, al liderazgo.
Mientras salían del centro con Sophie dormida en sus brazos, Jenna notó que el teléfono de Brian vibraba. Él lo desbloqueó para revisar un mensaje y por un brevísimo segundo los ojos de Jenna captaron algo. Una dirección de correo electrónico se mostraba en la parte superior de la pantalla. No era cualquier correo electrónico. Tenía el dominio de una destacada firma de inversión de la que había oído hablar en las noticias, una de las más grandes del país, del tipo que solo usaban ejecutivos y miembros de la junta directiva. Brian notó su mirada. Sus ojos se encontraron. Ella no dijo nada. Él sonrió suavemente. «¿Lo viste, verdad?» Jenna dudó. Luego asintió. Él no se inmutó. No evadió la pregunta. «Intento mantener esa parte de mi vida en privado», dijo con calma. «La gente tiende a tratarte diferente una vez que saben que eres un director ejecutivo», dijo ella en voz baja. «Sí», respondió él. «Técnicamente soy el fundador de la firma que financia este centro, entre otras cosas». Jenna miró de nuevo el edificio, luego a él sin palabras. Brian movió ligeramente a Sophie en sus brazos, luego miró a Jenna de nuevo suavemente, casi con gratitud. «Me miraste como si fuera solo un padre tratando de salir adelante», dijo. «Y eso es lo más valioso que alguien ha hecho por mí en años». Jenna se sentó en la mesa de su cocina, mirando fijamente una taza de té que se había enfriado hacía mucho. El único sonido en la habitación era el bajo zumbido del refrigerador. Sin embargo, dentro de su mente, una tormenta rugía. Duda, miedo, vergüenza. Cuanto más tiempo pasaba con Brian y Sophie, más crecía el peso en su pecho. Brian era amable, presente, generoso, sin alardear jamás. Y Sophie, la dulce Sophie, de ojos brillantes, había encontrado su camino hacia el corazón resguardado de Jenna como la luz del sol a través de persianas rotas. Pero incluso mientras se acercaban, Jenna no podía quitarse la sensación de que no pertenecía. Brian era el fundador de una importante firma de inversión, un hombre que financiaba discretamente centros comunitarios y se movía en círculos mucho más allá de su mundo. Ella era solo una contadora junior sin ahorros, una madre enferma y un pasado marcado por la traición. Él merecía a alguien pulcro, realizado, no a alguien que había sido usada, descartada y dejada recogiendo los pedazos. Y Sophie merecía a alguien que no se inmutara cuando accidentalmente la llamara mamá. Así que Jenna comenzó a distanciarse. Respondía los mensajes de Brian un poco más tarde cada vez. Ponía excusas para evitar cenar. Se saltó sus planes del domingo sin ofrecerse a reprogramarlos. Se dijo a sí misma que era para lo mejor, que los estaba protegiendo de sus inevitables deficiencias. Entonces llegó el golpe final. Vanessa, como siempre, encontró la manera de arruinar lo que no entendía. De alguna manera se había enterado de Jenna y Brian, quizás a través de chismes o un vistazo en el parque. Una mañana Jenna entró a la oficina para encontrarse con miradas que la seguían como sombras. Cuando revisó su teléfono, vio la publicación. Una foto de ella agachada junto a Sophie, atándole el zapato a la niña. El pie de foto. Algunas mujeres jugarán a la casita con cualquiera solo para sentirse necesitadas. ¡Qué vergüenza! Los comentarios eran peores. Emojis de risa, comentarios sarcásticos, unos cuantos mensajes falsos de «espero que estés bien», de compañeros de trabajo que nunca le habían dirigido una palabra amable. Esa noche Jenna no pudo dormir. Por la mañana había redactado su renuncia y la había entregado sin decir una palabra. No se lo dijo a nadie, excepto a Clara. Cuando Clara apareció en su apartamento días después con comida para llevar en la mano y fuego en los ojos, Jenna intentó fingir que estaba dormida en el sofá. Clara no se lo creyó. «Renunciaste a tu trabajo», exigió, dejando caer la comida sobre la mesa. «Ignoraste a Brian». «¿De verdad estás huyendo de lo único bueno que te ha pasado en años?» Jenna se sentó lentamente. «Tú no lo entenderías». «Entonces hazme entender», espetó Clara.
La voz de Jenna se quebró. Él es todo lo que yo no soy. Generoso, poderoso, estable. Soy solo alguien por quien siente lástima. Y Sophie, si la dejo que me ame, terminaré lastimándola también. Clara la miró fijamente. Él nunca te trató como un proyecto de caridad. Él te ve. Él te eligió. Y Sophie, esa niña, se ilumina cuando entras en la habitación. Jenna miró hacia otro lado. La voz de Clara se suavizó, pero sus palabras golpearon fuerte. No tienes miedo de fracasar, Jenna. Tienes miedo de ser amada de verdad, sin ataduras, sin condiciones. Eso te aterra. Jenna no dijo nada. Pero cuando Clara se fue, lloró por primera vez en semanas. La noche siguiente llamaron a la puerta. Cuando Jenna la abrió, Brian estaba allí. Sophie acurrucada contra su hombro, su conejito rosa colgando de su mano. Él no habló al principio. Sus ojos se encontraron con los de ella buscando tranquilos firmes. No vine a discutir, dijo con suavidad. Solo necesitaba verte. Una última vez. Si eso es todo lo que me permites. Jenna no pudo encontrar su voz, le ardían los ojos. Sophie se revolvió de sus brazos y dio un paso adelante extendiendo un trozo de papel doblado. Esto es para ti, dijo colocándolo en las manos de Jenna. Es nuestra familia. Tú estás en ella. Con dedos temblorosos, Jenna desdobló el dibujo. Allí estaban ellos, Sophie, Brian y ella dibujados con crayones vibrantes, todos tomados de la mano bajo un arco iris que se curvaba torpemente sobre sus cabezas. Las lágrimas brotaron entonces, repentinas e incontrolables. Y por primera vez no estaba segura de si se estaba desmoronando o finalmente volviendo a unirse. El salón de baile zumbaba con el parloteo de cientos de mujeres. El aire se llenó de anticipación y perfume. La conferencia Mujeres que se levantan era uno de los eventos más celebrados de la ciudad. Una reunión anual que destacaba historias de fuerza, sanación y esperanza. Jenna no había planeado asistir este año, pero Clara había insistido. Necesitas que te recuerden quién eres, había dicho con firmeza, entregándole la entrada y quizás lo que aún mereces. Así que Jenna había venido vestida con sencillez, sentada cerca del fondo, aferrándose a un programa que ni siquiera había mirado. Intentó concentrarse mientras los panelistas hablaban de superar adicciones, pérdidas, fracasos, pero su mente divagaba. Su corazón aún dolía por la forma en que se había alejado de Brian, de Sophie, de algo que se había sentido peligrosamente cerca de la felicidad. La voz del maestro de ceremonias interrumpió sus pensamientos. Y ahora tenemos el honor de presentar a nuestro último orador del día, un hombre cuyas discretas contribuciones han cambiado vidas en esta ciudad, el fundador de la Fundación Hope Sparks, el señor Brian Morgan. Los dedos de Jenna se enfriaron. Los aplausos tronaron a su alrededor, pero ella no podía moverse, no podía respirar. Brian subió al escenario con un traje azul marino impecable y sereno. Pero cuando sus ojos recorrieron la multitud y se posaron en ella, hizo una pausa por un momento. Luego sonrió. Buenas tardes, comenzó. Seré breve porque esta conferencia no se trata de mí. Se trata de ustedes, de todas ustedes las mujeres que siguen adelante, incluso cuando el mundo les dice que se detengan. El corazón de Jenna latía con fuerza. La voz de Brian era firme, pero tenía una suavidad, una vulnerabilidad que ella reconoció. Fundé Hope Sparks después de perder a mi esposa, dijo. Necesitaba una razón para seguir adelante, para mantenerme en tierra por mi hija, por mí mismo. Lo que no esperaba era encontrar algo que volviera a encenderse en mí. Miró sus notas, luego cerró la carpeta. Y a veces, la vida te sorprende de las formas más inesperadas. Y entonces, sin una palabra, bajó del escenario. El salón de baile se quedó en silencio. Todos los ojos lo siguieron mientras caminaba por las filas de asientos hacia el fondo de la sala, hacia ella. A Jenna se le cortó la respiración. Se detuvo frente a ella
y con un movimiento suave Brian se arrodilló. El silencio era ensordecedor. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió no para revelar un diamante gigante, sino una sencilla y elegante alianza de oro discreta significativa. La miró a los ojos que brillaban. Jenna dijo con voz firme baja: «El día que hicieron una broma a costa de mi hija, tú te sentaste de todos modos. Viste más allá del montaje, más allá de los susurros, hiciste que una niña se sintiera vista y me hiciste creer de nuevo». Los ojos de Jenna se llenaron de lágrimas. «Convertiste su crueldad en el momento más amable de mi vida. Y desde entonces, cada momento contigo solo ha demostrado lo que ya sabía esa noche». Él tomó aire. «Jenna, serías la primera persona en volver a llamarme esposo desde el día en que lo perdí todo». Ella se apartó. No había tomado sus palabras directamente. Su instinto. La sala estaba en silencio, ni una tos, ni un susurro. Jenna se llevó la mano a la boca abrumada, se puso de pie con las piernas temblorosas, las lágrimas corrían por su rostro. Él no habló. Ella no pudo, pero asintió. Una vez, 2 veces, y eso fue suficiente. La sala estalló en vítores aplausos y gritos de alegría. La gente se puso de pie aplaudiendo mientras Brian se levantaba y la rodeaba con sus brazos. Justo en ese momento, desde el pasillo lateral, una pequeña figura corrió hacia adelante. Un tutú rosa revoloteando. Sophie se lanzó a los brazos de Jenna, hundiendo su rostro en su costado. «¿Significa esto?», preguntó Sophie a través de una mezcla de risitas y lágrimas. «¿Que ahora tengo una mamá?». Jenna se arrodilló rodeando a la niña con sus brazos. «Sí, cariño», susurró con voz temblorosa. «Sí la tienes». Brian se agachó junto a ellas apoyando una mano en la espalda de Jenna, la otra en el pequeño hombro de Sophie. Y en medio de la multitud, bajo las luces del escenario y los aplausos, 3 personas se abrazaron, no como extraños unidos por la coincidencia, sino como algo más cercano, algo completo, algo llamado familia. La pequeña casa en Maple Lane siempre estaba llena de luz, no solo por las amplias ventanas o el sol de la tarde que se derramaba sobre los suelos de madera, sino por las risas, por las historias contadas alrededor de la mesa, por la silenciosa alegría de 3 personas aprendiendo a pertenecerse mutuamente. Jenna se había mudado solo 2 semanas después de la propuesta. Sus cosas estaban dobladas cuidadosamente en cajas, su corazón aún abrumado por la rapidez con que la vida había cambiado. Pero Brian le hizo espacio no solo en su hogar, sino en cada parte de su vida. Y Sophie, Sophie, ya le había hecho espacio hacía mucho tiempo. Cada mañana, Jenna ayudaba a preparar el almuerzo de Sophie, deslizando pequeños dibujos o notas tal como Brian le había dicho una vez que hacía su difunta esposa. Y cada noche después de la hora del cuento y los besos de buenas noches, Jenna se encontraba acurrucada en los brazos de Brian, asombrada de poder sentirse tan segura, tan vista. Pero lo más sorprendente de todo no era solo el amor, sino el propósito. Con el aliento de Brian, Jenna dio un salto que nunca imaginó. Juntos lanzaron un programa de arte gratuito para niños desfavorecidos en el mismo centro comunitario donde una vez había colgado la pintura Mamá también de Sophie. El programa era sencillo: pintar, dibujar, soñar. Para niños que habían visto demasiado, pasado por demasiado y necesitaban un lugar para simplemente ser. Brian no solo lo financió, él se retiró. «Esto es tuyo», le dijo una mañana entregándole la carpeta completa del proyecto. «Tienes el corazón para esto, la visión. Yo solo soy el que firma los cheques». Pero Jenna sabía mejor. Detrás de cada lienzo y lápiz de color había un hombre que creía en las segundas oportunidades. No solo para él, sino para ella, para Sophie, para cada niño que cruzaba las puertas de ese centro. Él le dio el título de directora de proyecto, luego actualizó discretamente los documentos internos de Hope Sparks, nombrando a Jenna como la nueva directora ejecutiva. «¿Estás seguro?», preguntó ella atónita. «Confío en ti más que en nadie», dijo él.
Además, ya has cambiado vidas empezando por la mía. Y así, en un rincón del mundo, una vez marcado por el dolor, Jenna encontró un tipo de sanación que nunca creyó posible a través del arte de los niños del amor. Vivido en silencio día tras día. En cada pincelada, cada gracias susurrado y cada sonrisa de Sophie, Jenna supo que así era la reconstrucción. No a partir de grandes gestos, sino de una amabilidad constante e inquebrantable. El suave tintineo de los cubiertos, el cálido murmullo de conversaciones tranquilas y el resplandor familiar de las luces bajas hacían que el Rosewood Bistro se sintiera exactamente igual. Sin embargo, para Jenna, todo había cambiado. Entró por la puerta de la mano de Brian con su cabello dorado suavemente rizado sobre los hombros. Hace un año había entrado en este lugar con un nudo en el estómago y el peso de la humillación cerniéndose. Ahora entraba con amor a su lado y paz en su pecho. Sophie se había quedado en casa esa noche con su abuela, declarando orgullosamente que ya era demasiado mayor para restaurantes aburridos e insistiendo en que fueran de picnic familiar al día siguiente. La anfitriona levantó la vista de su puesto y sonrió en reconocimiento. «Han vuelto», dijo con calidez. «La misma mesa». Brian asintió, y la mujer los condujo hacia la parte trasera, hacia la mesa de la esquina, junto a la ventana, la misma donde una cita a ciegas y una broma cruel lo habían iniciado todo. Jenna se sentó lentamente, sus ojos recorriendo el espacio como si fuera un recuerdo con el que acababa de hacer las paces. «No puedo creer que haya pasado un año», murmuró. Brian extendió la mano por encima de la mesa entrelazando sus dedos con los de ella. «Parece que fue ayer». Pidieron con sencillez, rieron con facilidad, hablaron en voz baja, y cuando los platos fueron retirados y el menú de postres fue educadamente rechazado, Jenna se inclinó su voz más baja. «¿Alguna vez piensas en esa noche?», preguntó. «En cómo empezó todo». Brian miró alrededor de la sala por un momento, luego de vuelta a ella. «A veces», dijo, «pero no de la manera que creerías». Jenna inclinó la cabeza. «¿Alguna vez te enfurece que intentaran hacerme el blanco de una broma? ¿Que arrastraran a Sophie a ello?» Los ojos de Brian se suavizaron. Volvió a tomar su mano apretándola suavemente. No dijo sin dudar, porque si no lo hubieran hecho no te habría encontrado. Él sonrió entonces. Tonto genuino. Si hizo falta una broma estúpida y mezquina para llevarme a lo más sincero que he conocido, entonces no puedo odiar cómo empezó. Jenna parpadeó contra el escozor en sus ojos. Él se inclinó más. A veces las mejores cosas de la vida vienen envueltas en los peores disfraces. Ella rió suavemente acariciando su pulgar con el de él, y a veces susurró, «Encuentras el para siempre en una mesa destinada al desamor». Brian asintió, luego le besó el dorso de la mano. «Feliz aniversario, cariño». Y bajo el suave resplandor de las mismas luces, en la misma mesa, lo que comenzó como un montaje destinado a humillar, se había convertido en el más hermoso de los comienzos. Si esta historia te ha tocado el corazón, aunque sea un poco, si crees que la amabilidad puede sanar y que el amor puede crecer en los lugares más inesperados, entonces no olvides pulsar el botón de «Me gusta» y suscribirte a Soul Stirring Stories para más relatos poderosos que nos recuerdan lo que realmente importa. Compartimos historias reales, emotivas e inspiradoras que llegan al alma. Historias como las de Jenna Bryan y la pequeña Sophie. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando las historias que mueven el mundo. Suscríbete, haz clic y quédate con nosotros para historias que sanan. Esto es Soul Stirring Stories. Nos vemos en el próximo. Música.